pues Dios obra en las vidas. Lo ha hecho en muchos de nosotros que estamos aquí. Bueno, los que venís cada domingo, o los que seguís las reuniones por YouTube, que les damos un saludo a los que nos están viendo por YouTube. Bueno, ya sabéis que estamos intentando hacer un estudio, una serie de estudios sobre la armonía de los evangelios. Y casi cada domingo explicamos muy brevemente que la armonía de los evangelios... ¿El problema? No se oye. ¿Se oye? Allá atrás oye bien. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, lo que estaba diciendo brevemente es que estamos en una serie estudiando y compartiendo los domingos una serie de estudios sobre la armonía de los evangelios. ¿Qué es eso? Pues simplemente un estudio de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estudiamos los 4 al mismo tiempo. Lo hacemos de forma principalmente cronológica, siguiendo la serie de todos los acontecimientos y también algunos hechos en los que se explican en 2 o en 3 o en 4 de los evangelios, pues intentar verlo desde el punto de vista no de uno de los evangelistas, sino de los 4 evangelistas. Es lo que estamos haciendo. Y no sé cuántos estudios llevamos, pero hoy vamos a ir al capítulo 2 de Mateo. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la visita de los magos y esta semana vamos a ir al capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Leo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, esto es lo que vamos a intentar profundizar un poquito esta mañana. Lo primero es un poco curioso, ¿no? Un poco sorprendente, que Egipto siempre ha representado para Israel la esclavitud. Cada año se celebra la Pascua, el Pasaj, celebrando la salida de Egipto, de los 400 años de esclavitud que Israel tuvo en Egipto. Y entonces Egipto representa ese tiempo oscuro de esclavitud, de sufrimiento,
Y entonces cada año tenían esta fiesta para celebrar la salida, ¿no? Cómo Dios obró con su poder para celebrar, o sea, para poder sacar a Israel, a todo Israel, de Egipto. Y aquí tenemos el caso contrario, y es que Egipto se convierte en el lugar de refugio, en el lugar a donde escapar, porque la vida del niño, de Jesús, siendo niño, corre peligro por causa de Herodes, de que Herodes quiere matarlo. Herodes ha oído de un rey que ha nacido y por alguna razón cree con mucha fuerza en que esa historia de un niño que ha nacido, que es el rey, y él ve ahí un peligro tan importante que además por sentirse engañado por los magos, cuando los magos dijeron que volverían a informarle y no volvieron, pues él decide matar a todos los niños menores de 2 años. Así que esto fue algo muy fuerte en el corazón de Herodes. Él le dio mucha importancia. No vio esto como una fábula, no vio esto como cuentos, historias, tradiciones. No, le dio tanta importancia que estuvo obsesionado con matarle. Eso era lo que había en el corazón de Herodes. Dios Todopoderoso, como dice capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Verbo se ha hecho carne, ha venido a habitar entre nosotros, ha venido a darnos vida, y Herodes, conociendo las Escrituras, quiere matarlo. Tú mira, Herodes vio que la profecía, vio lo que las Escrituras decían acerca de Jesús, acerca de un Salvador, de un Mesías. Pero en vez de ver que este Mesías podía beneficiar la vida de Herodes, podía ser un Mesías para Herodes mismo, Herodes lo único que ve es un peligro para su trono, un peligro para su reinado, alguien que le puede usurpar su reino, y decide matarlo. Y no solamente eso, por si acaso promulga una ley de que todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Aquí se manifiesta el orgullo, la soberbia, la prepotencia de un hombre, de Herodes. Y otra cosa que vemos en estos 3 versículos, muy importante, es algo que no ocurre en las religiones, algo que no ocurre en otro tipo de religiones, de ideas religiosas. Y es que aquí lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando, no son historias, cuentos, fábulas, son hechos concretos. Aquí estamos hablando del nacimiento de un niño que es Dios hecho carne, y vemos que la oposición que hay en el mundo en contra de la obra de Dios. El mundo se opuso a la obra de Dios desde el primer momento. Y no solamente eso, también vemos cómo las Escrituras se tienen que cumplir, cómo todas estas cosas ya habían sido profetizadas, ya habían sido predichas.
tiempo atrás. No vamos a entrar ahí mucho porque es un poco complicado hablar de la profecía de Oseas. Tiene su complicación. Perdón. Entonces, bueno, viendo eso, esto es lo que está pasando aquí. De que el ángel avisa a José en sueños, hay una intervención divina para avisar a José de que huya, de que se vaya a Egipto, porque Herodes está resuelto, está determinado a matar a no solamente a Jesús, sino a todos los niños menores de 2 años. Pero aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa que se manifiesta en estos 3 versículos. Algo que algunas, vamos a decir algunas o muchas veces se manifiesta como un asunto complicado en las Escrituras, como un asunto que a veces nosotros lo complicamos más, porque las Escrituras, si lo ves un poco con calma, no es una complicación, es algo que es natural, es algo que se desarrolla naturalmente en las Escrituras, pero por causa de los pensamientos de los hombres, es un asunto que se complica, o que lo complicamos nosotros. ¿Y de qué estoy hablando? Pues el asunto más importante que se manifiesta en estos 3 versículos es la relación, y este es el tema de esta mañana, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Este es uno de esos textos de las perlas que tenemos preciosas en la Biblia, donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se manifiestan de una manera natural y de una manera que se complementan, especialmente la responsabilidad del hombre por parte de la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad no complementa, porque la soberanía de Dios es perfecta. Y vamos a explicar esto que estoy diciendo ahora, que es este asunto. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. A veces, doctrinalmente y por causa de diferentes doctrinas, parece que ha habido un conflicto. Parece que donde está la soberanía de Dios no puede estar la responsabilidad del hombre. Y donde está la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios no es tan fuerte o tan importante. A veces se ha creado un conflicto entre estos 2 conceptos. Que Dios es soberano completamente, absolutamente, de lo cual no hay duda. Y en este momento, en esta iglesia, proclamamos la soberanía de Dios absoluta. Dios es completamente soberano sobre todo. ¿Pero qué de la responsabilidad del hombre? ¿Nosotros tenemos responsabilidades? ¿Tenemos cosas de las que nos van a pedir cuentas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí. Aquí nos está hablando, tú mira el asunto. José es el que está al cuidado de un niño
que es la esperanza para el mundo. Es el Mesías. Tenía que crecer, tenía que hacer las cosas que vemos reflejadas en estos evangelios, y tenía que llegar el día en el que muriera en una cruz y al tercer día resucitara. Todo eso estaba profetizado. Todo eso eran cosas a los que Cristo voluntariamente se iba a ofrecer. Pero ahí tenemos un niño que no podía caminar solo, o a lo mejor ya había aprendido a andar, pero no podía valerse por sí mismo y no podía, en esas circunstancias, defenderse de un rey con un ejército. Aunque Dios podía hacer lo que quiera porque es soberano. Pero lo que nos cuenta aquí es que la fragilidad de ese niño está bajo la tutela, bajo el cuidado de su padre, de José. Y es a José al que se le presenta un ángel y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí, no te muevas de allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matarlo. Dios podía haber elegido otro medio, podía haber escogido otro medio más eficaz para proteger la vida de Jesús. Podría haber eliminado esta amenaza, ¿no? Herodes podía haber muerto de un infarto. Venga, Herodes muerto, ya está. Ya no hay que huir. Además, si matamos a Herodes o Herodes se muere de un infarto, pues los niños no tenían que haber muerto. También, si la voluntad de Dios es que Jesús, de que la familia fuera a Egipto, también podía haberles llevado por algún medio milagroso, porque Dios es todopoderoso. O podía haber decidido que naciera en Egipto y estuviera allí hasta que Herodes muriera y luego traerle. Pero se tenían que cumplir las Escrituras. Pero no ocurre ninguna de esas otras cosas. Dios interviene porque es soberano y Él decide cómo interviene, de qué manera interviene en la historia, en nuestras vidas. Interviene solamente, que es mucho y muy importante, pero solamente interviene mandando un ángel a avisar a José por sueños. Tienes que hacer esto. Tienes que coger al niño, tienes que irte. Era un viaje a Egipto en aquellos tiempos. Había que ir, no estaba cerca. Y ir con un niño pequeño, con todo, bueno, representaba un lío. Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Y puede actuar como Él quiera en nuestras vidas. Puede determinar las cosas y puede elegir no determinarlas. Puede intervenir en una manera mucho más, para evitar peligros, para que Jesús no corra peligro, quitamos a este Herodes pero no lo hace. No lo hizo. Elige. Dios en su soberanía elige no hacerlo. Claro, aquí podíamos hablar de variantes y variantes y variantes, pero no es cuestión de variantes. Es cuestión de lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es la voluntad de Dios
y cómo Dios elige actuar y participar y intervenir en la historia de los hombres. Lo demás son cuestiones nuestras, que a veces le damos vueltas y vueltas, pero que lo que dice la Biblia es lo que ha ocurrido. Pero aquí vemos estas dos cosas que se complementan o que trabajan juntas. Además, la Biblia ya nos enseña que nuestros caminos no son sus caminos, que no podemos entenderlo todo, que por qué Dios actúa aquí de una manera, no lo sé, por qué Dios permitió que todos los niños menores de 2 años murieran. Ahora todos sabéis por las noticias, hay un volcán en erupción en la isla de La Palma. Decían el otro día, no sé si ya cerca de 500 o más de 500 casas han sido destruidas. Imagínate toda tu vida. Ahí tú tienes tu casita, ya crees que, bueno, es tu seguridad, ahí morirás seguramente, ahí estás tranquilo, o ahí vas a poder criar a tus hijos, ¿no? Has estado trabajando un montón de años para pagarlo y de pronto un día, ¡boom!, sale un volcán y se lleva a tu casa. ¿Cómo lo explicas? Bueno, la naturaleza. Dios es Dios y es Dios completamente soberano, pero sus caminos no son nuestros caminos. El otro día estábamos con mi hermana pequeña y su marido murió hace 5 años. Y en un momento dado yo estaba hablando de que Dios quiere el bien para las personas, ¿no? Y ella no pudo aguantar y me dijo, entonces si Dios quiere el bien, ¿por qué me he quedado viuda? Bueno, Dios es soberano. Y yo no puedo, ni debo, pero no puedo explicar todas las cosas, por qué ocurren todas las cosas. Pero sí veo que Dios es soberano. Y sí veo esa esperanza de la que nos hablaba Mario, de la misericordia y la gracia, porque Dios es soberanamente misericordia y es soberanamente derrama de su gracia. Por eso estamos aquí. Podría haber otras variantes, podría haber sido de otra manera. No es posible que muchos de los que estáis aquí, Sara, no es posible que te hubieras suicidado un día de esos, pero no pasó. No sabes por qué. Dios es soberano, ¿vale? Y nos permite estar aquí con esperanza. Pero ¿cómo es que pone tanta responsabilidad? Porque bueno, es importante. Oye, suicidarte, perder tu vida, eso es un... Pero aquí estamos hablando, tú mira de lo que estamos hablando, un hombre que no es un hombre sobresaliente. José no es en ese momento Superman, ni es el guardián de las galaxias, no sé qué héroes hay ahora en los cuentos. José es un carpintero de un pueblo pequeño, un hombre que el único cosa que tenía un poco sobresaliente es que era de la tribu de Judá, descendiente de David. Nada más. Que es mucho, pero nada más. Pero ¿cómo pone tanta responsabilidad en un hombre de cuidar
del Salvador, de proteger la vida del Salvador. ¿Dios interviene en esta historia? Claro que interviene, pero pone una responsabilidad en la vida de José. Por alguna razón Dios se manifiesta aquí e interviene aquí, pero al mismo tiempo respeta, vamos a decir, respeta, no sé si es la mejor palabra, pero respeta la responsabilidad del hombre. Pone esta responsabilidad en el hombre. Vamos a leer Juan capítulo 5. Bueno, antes de nada quiero decir que no, este tema que estamos tocando hoy no es un tema que yo quería tocar. O sea, no es que yo digo, tenemos que hablar de esto, no. Es que es lo que nos toca por la serie que estamos llevando y ves que la mayoría de los comentaristas tocan este punto hablando de este pasaje, se plantean esto, cómo se correlaciona la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre. Que Dios es soberano, que Dios puede intervenir y predeterminar las cosas, pero al mismo tiempo Dios está poniendo responsabilidad en el hombre, dándonos una responsabilidad. Por eso también somos juzgados. Por eso hay un juicio por causa de nuestra responsabilidad. Y también por eso la Biblia nos dice que somos hechos conforme a la imagen de Dios, por la capacidad de poder decidir ciertas cosas. Juan, capítulo 5, versículo 39. Y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mira el versículo 40, y no queréis. ¿Esto qué es? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es un acto de la voluntad humana, no querían. Pero mira, al mismo tiempo, un poquito más tarde, Juan en el capítulo 6 nos dice, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Él, nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo trae. ¿Ves las dos cosas? Por eso sí que es importante leer la Biblia como está escrita. Aquí nos está hablando de la soberanía absoluta de Dios. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Pero al mismo tiempo, ellos también podían querer o no querer en este caso. Así que vemos cómo se mantienen las dos cosas al mismo tiempo. Dios siempre tiene la iniciativa. Cuando hemos estudiado el libro de Colosenses y hemos hablado de la reconciliación en los hombres ya entendemos cómo es. Tienes un pleito y bueno, alguien decide ir primero, venga, vamos a, perdóname, tal, y hay una reconciliación, pero con Dios es diferente. Nosotros somos los que hemos ofendido. Nosotros somos los que hemos transgredido la ley. Nosotros somos los que hemos quebrantado la ley.
Los delincuentes somos nosotros. Dios no. Dios es santo y puro. Él no ha hecho nada. Nosotros somos los que tendríamos que dar el primer paso, pero no es así. La Biblia nos enseña que es Él, que no ha hecho nada, el que da el primer paso, el que viene a nosotros para reconciliarnos con Él. Iniciativas de Dios por su soberanía. Pero el hombre tiene la responsabilidad de ir también, de abrazar esa reconciliación de Dios. El hombre puede hacerlo o no puede hacerlo, como hemos visto aquí. Si vamos al capítulo 17 de los Hechos, versículo 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira, cómo aquí dice dos cosas, son versículos un poquito a veces complicados, que necesitan un poco de tiempo, pero lo que dice es que Dios, porque es soberano, porque tiene el absoluto control de todas las cosas, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Dios ha prefijado el orden, el tiempo y hasta dónde. Dios es soberano. Pero al mismo tiempo, en el versículo 27, dice, para que busquen a Dios, para que el hombre en su responsabilidad tome el deseo de buscar a Dios. Mira, esta historia es curiosa y tiene... ¿Dónde está Pablo enseñando esto? En Atenas. Muy bien. Y culturalmente, los grupos que posiblemente, los grupos más fuertes, que posiblemente estaban escuchando a Pablo esta enseñanza, eran dos grupos de personas, estoicos y epicúreos, que algunas veces hemos hablado de ellos. Los estoicos no vamos a decir mucho, solamente vamos a decir una característica de cada uno. Los estoicos eran gente que creían en que Dios ha predeterminado, ha decidido todas las cosas. Eran predeterministas. Los estoicos pensaban que Dios es el que no hay nada que no ha sido una decisión de Dios. El hombre no hace nada por su cuenta. Y los epicúreos eran los contrarios, eran hombres que pensaban que los acontecimientos, las situaciones que pasaban eran fruto de la casualidad, así que todo era responsabilidad del hombre. Así que eran grupos que tenían líneas de pensamiento completamente opuestas en este sentido. Pero el mensaje que Pablo les da es para los dos. Es para los dos, sí. Dios ha prefijado,
ha decidido, ha intervenido, interviene en la historia, uniendo el orden de los tiempos. Dios decide cómo y cuándo y los límites. Pero el hombre es el que tiene que buscar. Así que aquí vemos también las dos cosas. Hace tiempo escuché el testimonio de un predicador inglés que ya murió, John Stott. Y John Stott, él escribió un libro que se llamaba El sabueso del cielo, ¿no?, que yo leí. Y en el libro del sabueso del cielo, él daba su testimonio. Él explicaba cómo había venido a tener una experiencia con Cristo, a que Cristo fuera su Señor y su Salvador. Y decía que cuando tenía 17 años, escuchó un mensaje de un predicador en una iglesia, y este mensaje era sobre Poncio Pilato. Es curioso, ¿no?, que uno se convierta escuchando un mensaje de Poncio Pilato. Pero era cuando Poncio Pilato pronuncia esa frase, más o menos, que dice: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Y de ahí, escuchó un mensaje sobre, de alguna manera, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Hay algo en nosotros que tiene que tener esa responsabilidad. Cristo viene a nosotros. A veces es muy difícil de establecer los límites, hasta dónde es una cosa, hasta dónde es otra. Por eso hay que leer la Biblia como viene. Pero si hay algo que se llama responsabilidad humana, algo que tiene que ver con tu pensamiento, con tus acciones, es algo que tú tienes que ver. Y la responsabilidad, o vamos a decir la soberanía de Dios, es lo que depende de Dios, que es todo prácticamente. Si estamos aquí es por la soberanía de Dios. Si estamos vivos es por la soberanía de Dios. Pero si hay algo que es tu responsabilidad, si hay algo en lo que tú tienes que buscar y que tú tienes que arrepentirte, y tienes que también, si nos arrepentimos, es por la bondad de Dios. Pero Dios pone esa necesidad de arrepentirnos. Así que este hombre que decía en este tiempo, cuando estuvo escuchando este mensaje, al final escuchaba esto, ¿no?, que todo es, como decía bien Mario al principio, un acto de la misericordia de Dios. Pero Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios no ha hecho seres programados o títeres que además luego les va a juzgar por sus obras. ¿Cómo podemos ser juzgados por las obras si no tenemos responsabilidad, si no tenemos esa capacidad de decisión? Volviendo aquí a Herodes, Dios no eliminó a Herodes, pero tampoco eliminó la responsabilidad de José. Por alguna razón, Dios ha permitido en la historia, todos nos acordamos de Hitler. ¿No hubiera sido mejor que cuando tenía 22 años o 23 años
hubiera tenido un catarro fuerte y bueno, y no haber tenido a Hitler, pero Dios lo permitió en su soberanía. Pero nosotros no juzgamos a Dios, no decimos, Dios, ¿cómo has...? No, nosotros no. Dios es soberano y sus caminos no son nuestros caminos. No juzgamos como Dios hace. Stalin, aquí en esta historia que estamos viendo, Dios decide no intervenir. O decide solamente intervenir mandando un ángel a hablar en sueños con José, que es bastante. Pero limita su intervención hasta ese punto. Y el resto lo pone en la responsabilidad de José. El resto tiene que ser José el que tome al niño, el que vaya, José es el que tiene que obedecer lo que ha oído en sueños. José es el que tiene que hacer. Dios no eliminó a Herodes, pero tampoco elimina la responsabilidad de José. Que Dios no intervenga de mayor manera aquí, que Dios no haya parado esta movida de Herodes, este punto de llegar hasta matar a los niños de 2 años, no significa que Dios tiene un poder limitado. No. Eso en absoluto nos habla de que Dios es impotente o que Dios no puede hacer ciertas cosas. No tomamos un texto como ese para decir, es que la soberanía de Dios llega hasta cierto... No. Dios es absolutamente soberano. Eso tiene que quedar claro, muy claro. Una cosa como esta, lo que está pasando aquí, no nos hace dudar de que Dios es todopoderoso. ¿Cuánto poderoso? Todo. Pero ¿y los niños? Bueno, no sé. No lo sé. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Habrá cosas que simplemente las vamos a tener que aceptar y algún día lo entenderemos cuando estemos en la gloria. Pero Dios sigue siendo absolutamente soberano. No queda cuestionada. Dios es absolutamente todopoderoso. No se cuestiona la soberanía, no se cuestiona el poder de Dios. Pero por alguna razón también Dios ha creado al hombre y le ha dotado de una gran responsabilidad en muchas cosas. Y eso viene precisamente por la soberanía de Dios. Dios, por su soberanía, decide responsabilizar, dar ciertas cosas de responsabilidad al hombre, porque Dios es soberano. Porque si la soberanía de Dios interviniera, vamos a decir, en todo, ¿cuál sería el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde todos serían cosas determinadas por Dios, todo? Entonces, si Dios estuviera constantemente interviniendo, nosotros dejaríamos de ser criaturas hechas a la imagen de Dios. Como decía antes, seríamos como títeres, sin ninguna capacidad de tomar decisiones. ¿Dónde estaría el límite? ¿Dónde estaría el límite de su intervención? Si Dios
decidiera cortar todas las injusticias de los hombres, que ya lo vemos que no, que hay injusticias de los hombres que tienen sus consecuencias constantemente. Oímos, hombre que mata a una mujer, esto que no sé qué, el otro mata a un hijo. Vemos que las injusticias de los hombres tienen sus consecuencias. Y Dios no ha intervenido ahí. O ha intervenido en algo que nosotros no somos capaces de entender. Pero si Dios cortara e interviniera en todas las injusticias de los hombres, no estaríamos aquí. Estaríamos en el infierno ya todos quemándonos. Si Dios hubiera intervenido cada vez que has tenido un mal pensamiento, cada vez que has deseado darle una torta a alguien o un puñetazo, cada vez que has robado, cada vez que no estaríamos aquí. Gracias a Dios que en su soberanía Dios ha decidido poner en nosotros algo que nos dé tiempo, ha decidido retrasar el juicio para que el hombre reflexione, para que el hombre pueda venir por la bondad de Dios al arrepentimiento y podamos ser justificados por Dios. Gracias a Dios, que Dios no ha intervenido así, que la soberanía de Dios es un asunto tan perfecto que no nos ha fulminado a todos. Porque Dios podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo un Dios santo, 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 3 veces santo, es capaz de tener comunión con una criatura como nosotros, que somos 3 veces pecadores, 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 y no nos fulmina? Bueno, eso tiene que ver con la bondad de Dios, con la misericordia, con el amor, con cosas que también pertenecen a la soberanía de Dios, están en otro nivel. No interviene en la vida de los creyentes, no está interviniendo constantemente en la vida de los creyentes Dios, a fin de que no necesite el creyente la fe o la intercesión, poder interceder. No. Dios dice que nos habla constantemente de la fe. Es la fe la que nos ayuda, por la cual agradamos a Dios. Es por la fe, por la confianza, porque tenemos que tener fe ¿en qué? En lo que hacemos. En lo que hacemos, en las cosas que decidimos. Lo tenemos que hacer por fe, confiando en Dios. Si Dios estuviera interviniendo constantemente, ¿para qué necesitaríamos la fe? Tampoco podríamos madurar o crecer, ¿no? Y por eso a veces las equivocaciones, a veces las malas decisiones y otras veces las buenas son asuntos que nos ayudan a crecer, a madurar, a saber diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no, como nos dice el libro de Hebreos, de alcanzar la madurez por el uso de los sentidos, por el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué nosotros tenemos una necesidad de discernir entre el bien y el mal? Porque tenemos que decidir ciertas cosas. Por la responsabilidad que tenemos,
por cómo cuidamos a nuestros hijos, por cómo nos comportamos en la iglesia unos con otros, en muchas cosas. Yo creo que lo que está haciendo aquí Dios, interviniendo en esta historia que hemos leído, no es para anular la responsabilidad de José, sino es para estimularla. Lo que Dios hace es estimular para que podamos ser gente que toma decisiones en lo correcto, que decidimos hacer lo correcto, lo que está bien, que decidimos por lo que es la voluntad de Dios. Dios nos comunica su voluntad, nos dice qué es lo que quiere para que nosotros podamos tener claridad y podamos tomar decisiones en ese tipo. Dios es soberano en la creación, soberano en la historia. El Evangelio, lo que estamos viendo, está lleno constantemente de intervenciones de Dios, Dios haciendo milagros, Dios abriendo el mar, Dios hablando con un ángel, está lleno de intervenciones divinas. Dios es soberano absolutamente, pero también la palabra de Dios, el Evangelio nos cuenta las cosas en las cuales Dios nos pide que usemos nuestra responsabilidad, que podamos decidir entre lo correcto y lo que no. Una cosa no quita la otra. Dios intervino en esta historia, pero no anuló los efectos negativos de Herodes. Herodes realmente quería matar, tenían que salir porque si no le hubiera matado. Y vemos cómo los niños fueron matados. No, Dios no anuló ahí, podía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Los caminos de Dios no son nuestros caminos, no lo sé. Pero no me hace dudar en nada de que Dios podía haber hecho todo, porque es poderoso. En ninguna manera me hace dudar de que Dios es justo. Dios es perfectamente justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. A pesar de que Herodes pudo matar a los niños. Dios no deja de ser nada de lo que es en su esencia. Pero tampoco anuló, y lo repito una vez más, esta responsabilidad que puso en José. Y esto que hemos estado hablando, que a veces puede resultar un poquito confuso, es algo que debemos aprender. Nosotros somos cristianos y vivimos bajo la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Pero al mismo tiempo también en su soberanía, porque es soberano, pone responsabilidades en nosotros que tenemos que hacer lo correcto. Somos enseñados, somos disciplinados para que tomemos las decisiones correctas. Así que esto es un asunto que poco a poco tenemos que ir viendo y conviviendo, pero con mucha naturalidad, sin que sea un conflicto doctrinal. Simplemente Dios no deja de ser nada de lo que es en ninguna manera. ¿Podría intervenir más? Sí. ¿Podría intervenir menos? Sí. Dios puede hacer lo que quiera. Pero ha decidido intervenir en nuestras vidas y en la historia en la manera que lo ha hecho. Pero también está poniendo este tipo de responsabilidades. Dios, la palabra de Dios nos habla a nosotros sobre cuestiones, sobre cosas que tenemos que hacer, sobre cosas de las que tenemos que huir, sobre cosas promesas a las que nos tenemos que abrazar. Dios pone responsabilidades en la iglesia. ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
Así que, bueno, tenemos aquí un tema interesante que surge pues, de un texto del menos esperado, ¿no? Y bueno, pues lo estaba viendo y lo estaba pensando y viendo a los comentaristas, que muchos de ellos es el tema que les sacaba, que les salta de este texto, y precisamente en esta manera, incluso algunos de los predicadores más reformados, o sea, más de la Reforma, más de un pensamiento calvinista, muchos de ellos hablan de esto, de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y no les crea ningún tipo de conflicto en su mente, en su corazón. No nos debe crear un conflicto a nosotros. Así que terminamos esta reunión diciendo: Dios es soberano, absolutamente soberano. Pero también Dios nos hace responsables de nuestros actos y de cuestiones. Por eso habrá un juicio, a no ser que seamos salvados por la misericordia de Dios. Si Cristo es nuestro Salvador, Él no va a juzgar su propia obra. No estaremos en el juicio. No habrá juicio, porque estaremos justificados. Sí que habrá algo que es el tribunal de Cristo, que es una especie de recompensar las obras, los méritos o cosas así. Pero juicio de si vas a ser... No, el juicio es para los que se pierden. Solo serán juzgados todos los que irán al infierno. Esos serán juzgados no para decidir si sí o si no, no, ya seguro van al infierno. Solamente será un juicio donde se leerán los pecados, las razones de por qué uno va a juicio, uno va al infierno. Bueno, ahora ya nos estamos metiendo en otro tema. Que Dios os bendiga. Vamos a